Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de las células eucariotas. La semana pasada habíamos hablado de las células procariotas, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar esa parte de citología. Habíamos hablado nosotros que eh, existen 5 reinos vivientes. De los 5 reinos vivientes, el reino monera, que corresponde a las bacterias, que son las procariotas. El resto, el protista, que son los protozoarios, fungi, que son los hongos, los vegetales y los animales. Los 4 reinos restantes corresponden a células eucariotas. ¿Qué es lo que significa eucariota, verdad? Eu de verdadero, carión de núcleo. Porque viste que la envoltura nuclear, esta membrana que rodea el núcleo y que separa todo lo que hay dentro del núcleo de los componentes citoplasmáticos, eh, la envoltura nuclear, entonces eso es lo que hace que le diferencie principalmente a las células procariotas. La procariota no tiene esta envoltura nuclear. A esta envoltura nuclear también le llamamos carioteca. Entonces tenemos las partes, pared celular, que también podemos encontrar así como en las bacterias, pero solo en los vegetales y los hongos. Las células animales no tienen pared. Membrana plasmática, acá está la membrana. Núcleo rodeado de envoltura nuclear, que eso es lo que acabamos de decir. Y el citoplasma. El citoplasma está ocupado por muchas organelas, justamente por eso la diferencia con las bacterias, los procariotas también, que los procariotas su citoplasma no tiene organoides. Por eso el citoplasma de los eucariotas se encuentra compartimentado, se dice, ¿verdad? ¿Por qué compartimentado? Porque hay una parte del sistema endomembrana que se denomina citosol, que es el espacio que hay entre los organoides, y la parte que está ocupado por esos organelas, esas pequeñas estructuras con membrana, como el retículo endoplasmático, el complejo de Golgi, este complejo de Golgi o aparato de Golgi, ¿verdad? Acá están las mitocondrias. Todo eso, por ejemplo, no encontramos en las bacterias. Entonces, por eso se dice que las células eucariotas tienen un citoplasma compartimentado. Uno, ocupado por el sistema de endomembrana, que es todo el conjunto de organoides que está adentro. Y otro que es el citosol o matriz citoplasmática, que es el espacio vacío entre esos organoides, que se llama citosol, ¿verdad? Y que está ocupado solo por agua, iones y la acumulación de nutrientes. Bueno, entonces acá tenemos un resumen. Acá vemos mejor así el conjunto de organoides que va a ser el sistema de endomembranas y el espacio espacio vacío ocupado por agua, iones, acumulación de nutrientes, que es el citosol. Acá vemos membrana plasmática con la pared, citoplasma, que tiene el citoesqueleto, que es una red de proteínas filamentosas que mantienen la forma celular, le protege, ¿verdad? El sistema de endomembranas, que va a estar ocupado por estos organoides citados acá, retículo endoplasmático, que existen dos clases: retículo endoplasmático liso y retículo endoplasmático rugoso. Aparato de Golgi, lisosoma, peroxisomas, peroxisoma no forma parte. Peroxisoma y mitocondria no forman parte del sistema endomembrana porque tienen una función totalmente independiente a ellos. Pero después estamos el resto, ¿verdad? El complejo de Golgi, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, lisosomas, y estas vacuolas son lo que forman. Acá vemos también los organoides u orgánulos, es la misma cosa, sin porciones membranosas, es decir, que no está rodeado por membrana. Los ribosomas son unos organoides encargados de la síntesis de proteínas. Los únicos organoides dentro de la célula capaces de sintetizar proteínas son los ribosomas. Después tenemos los centriolos. Las inclusiones, cuando hablamos de inclusiones celulares nos estamos refiriendo justamente a la acumulación de sustancias, como por ejemplo almacenamiento de glucosa, el polisacárido glucógeno, almacenamiento de lípidos, de triglicéridos, ¿verdad? Estos son inclusiones, almacenamiento de proteínas, pigmentos, ¿verdad? A eso le llamamos inclusiones, que no son organoides, son, decía, acumulaciones de sustancias.
Pueden ser nutrientes o pueden ser desechos también. Está por acá el núcleo que tiene la membrana nuclear o envoltura nuclear que vemos aquí, también denominado carioteca. ¿Y qué es lo que encontramos dentro del núcleo? Para la cromatina. ¿Qué es lo que es la cromatina? La cromatina es el conjunto de ADN con sus proteínas asociadas, ¿verdad? Viste que el ADN, como tiene demasiados nucleótidos, demasiadas bases o códigos, eh, entonces se encuentra totalmente enrollado para que pueda caber dentro del núcleo, ¿verdad? Cada molécula, cada cromosoma está formado estructuralmente por la cromatina, ADN más sus proteínas, sobre las cuales se enrollan esas proteínas, esa molécula de ADN. Y nosotros tenemos 46 cromosomas, y cada cromosoma generalmente consta de entre 50 a 250 millones de pares de bases. Cada cromosoma. Imagínense la cantidad de información que hay ahí por las combinaciones. El ADN humano, según el libro de Robertis, el ADN humano, si vamos a extender completamente, puede llegar a medir hasta 1,7 metros. Es decir, para que pueda caber dentro del núcleo, que es totalmente microscópico, tiene que compactarse, tiene que enrollarse totalmente. Y otra pequeña estructura que está dentro del núcleo, que es el nucleolo. Bueno, entonces acá tenemos las estructuras de las células eucariotas, más o menos las partes. La pared celular, ¿cuál es su función, verdad? Es protectora. Cubierta celular, que es otra vez por fuera de la membrana se encuentra una capa de carbohidratos que se llama cubierta celular o glucocáliz, para que pueda la célula interaccionar con otras células, por ejemplo. La membrana plasmática, que es la que cumple la función de transporte de sustancias hacia el interior y hacia afuera de las células, ¿verdad? Endocitosis y exocitosis. Endocitosis es cuando introduce moléculas grandes y exocitosis es cuando envía hacia afuera. El material genético, ¿verdad? Que es el almacenamiento de la información genética, las características genéticas de cada individuo. El nucleolo para la síntesis de ARN ribosómico, el ensamblado de ribosomas. El citoesqueleto, dijimos la motilidad celular, la división celular, ¿verdad? Centrosoma y centriolo para la división. ¿Por qué? Porque dentro de eso están formados justamente por los componentes del citoesqueleto, el microtúbulo. Los cilios y los flagelos, que es justamente para el desplazamiento y para mover sustancias en su superficie. Vamos a mirar de eso después. El sistema endomembrana es el conjunto de organoides, ¿verdad? Dijimos retículo endoplasmático, aparato de Golgi, el lisosoma, que son encargados en la síntesis y procesamiento de sustancias, proteínas principalmente, secreción, digestión de estructuras intracelulares. Las mitocondrias, que aparte de tener muchas funciones como síntesis de ATP, almacenamiento de calcio, síntesis de aminoácidos, proteínas también. Los cloroplastos, que solo encontramos en las células vegetales, y ahí se produce la fotosíntesis, ¿verdad? Ya saben ustedes, me imagino, qué significa fotosíntesis. Ese se va a partir del tercer grado en la escuela. Si por ahí no saben, ahora pregunten ahí en el grupo, les voy a explicar. Pero me imagino que ya saben. Peroxisoma, que es un protector, se encarga de degradar o eliminar peróxido de hidrógeno de las células. El peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que es un producto de desecho del metabolismo celular y que es altamente tóxico cuando se acumula. Entonces estos organoides se encargan de eliminar eso. Acá vemos la pared celular de una célula eucariota. Ven acá la membrana plasmática, y por fuera de la membrana hay una capa, y esa es la pared celular. En este caso esta es la célula, es una célula vegetal, y esta pared celular está formada por un polisacárido llamado celulosa, que ya dimos todo, carbohidratos. La celulosa es indigerible por el tubo digestivo humano, por eso justamente actúa como fibra para las personas que tienen así estreñimiento, y eso, por eso siempre se les recomienda que consuman más vegetales, pues por la celulosa. Bueno, después también en los hongos encontramos pared celular, que está formado por quitina. La quitina es un polisacárido también formado por N-acetil
glucosamina. Se encuentra formando parte de la pared de los órganos, de los hongos. Ya hablamos también de eso. Después la membrana plasmática. La membrana plasmática, que acá está formada por una doble capa de fosfolípidos. Ya vimos también que son fosfolípidos, que son lípidos anfipáticos que tienen una cabeza polar y dos colas apolares, que está formado por dos ácidos grasos. También tiene proteínas. Estas proteínas de la membrana, que pueden ser integrales o transmembranosas cuando atraviesa de un lado a otro la membrana. Y periférica es cuando está adosada a una sola cara de la membrana, hacia adentro o hacia afuera de la célula. ¿Verdad? O sea, esta membrana es la que, o sea, esto que estamos viendo aquí es esta parte, esta capa más interna que rodea la célula, que es la más importante y se encuentra en todas las células. Sin eso no existe una célula, ¿verdad? Entonces, esta membrana es la que regula el paso de sustancias hacia afuera y hacia adentro de la célula. Y hacia afuera, esta parte verde que se ven son los carbohidratos. Los carbohidratos siempre se proyectan hacia afuera de la célula, hacia la membrana, hacia afuera de la membrana. Y esa capa de carbohidratos se llama cubierta celular o glucocáliz. El núcleo, que ya dijimos, el núcleo tiene una envoltura nuclear o carioteca. Hacia abajo tiene una red filamentosa que se llama lámina nuclear. Es un protector y es un sostén mecánico. Está formado por filamentos intermedios, un grupo de proteínas fibrosas muy resistente a las tensiones mecánicas, a las deformaciones. Y justamente por eso el núcleo celular siempre se mantiene más o menos una forma semi-ovoide, semicircular. Nunca van a ver un núcleo totalmente aplanado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene que proteger el material genético que hay adentro. ¿Sí? Y esta membrana nuclear es doble, tiene una doble membrana, una interna y una externa. Y tiene poros, tiene alrededor de 1000 a 4000 poros que atraviesan de afuera a adentro, que es justamente por donde tiene que pasar la sustancia que necesita dentro del núcleo, o salir ahí alguna sustancia que va a ir al citoplasma. El nucleoplasma o matriz celular es el interior del núcleo, y ahí vamos a encontrar el nucleolo, ¿verdad? Vamos a encontrar la cromatina, ¿verdad? Que donde estemos, la cromatina, que era el ADN más las proteínas que se le asocian a ella. Ahí se encuentra todo el material genético, ¿verdad? Aquí tenemos entonces, esta es la estructura del ADN que se encuentra dentro del núcleo, ¿verdad? Entonces cromatina, ADN más proteína, dijimos. El ADN de las células eucariotas es un ADN de forma lineal, ¿vieron? De doble cadena, por eso dice ADN lineal bicatenario asociado a proteína. Entonces, en las bacterias dijimos que el ADN no era lineal, el ADN es circular en las bacterias, en las procariotas. Entonces aquí estamos hablando que la célula humana posee 46 cromosomas en número diploide, es decir, 23 pares de cromosomas. ¿Sí? El citoplasma que estuvimos hablando, entonces tenemos por fuera de la envoltura nuclear y por dentro de la membrana plasmática, y todos estos organoides que ocupan entonces todo el citoplasma. Acá vemos el retículo endoplasmático. Existen dos clases: el retículo endoplasmático rugoso, porque se ven esos puntitos oscuros sobre su superficie, y porque esos son ribosomas que le asocian. ¿Por qué? Porque puede ayudar a sintetizar proteínas. Acá el retículo endoplasmático liso, que no tiene ribosoma, tiene un aspecto liso. El complejo de Golgi, ¿sí? Los lisosomas que se ven aquí, pequeñas vesículas. Y después tenemos acá las mitocondrias. Ahí está, la mitocondria. Si yo hablo de las mitocondrias, es un organoide que tiene una doble membrana, una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna. Acá está el espacio intermembranoso y esta es la matriz mitocondrial. Ahí ocurre todas las reacciones que para la síntesis de energía, el ATP, ¿verdad? Para la síntesis de proteínas, aminoácidos, es bastante importante. Tanto
las mitocondrias y los cloroplastos son muy parecidos a las bacterias, solo que se encuentran dentro del citoplasma del ADN eucariota, pero tienen su propio código genético. ¿Qué significa eso? Cuando yo hablo de código genético, me estoy refiriendo a la maquinaria de síntesis proteica. ¿Qué maquinaria? ADN más ARN más ribosoma. Esas son las estructuras que uno necesita para sintetizar una proteína. ¿Para qué el ADN? El ADN tiene la información, el código, para que se pueda, de acuerdo a ese código, juntar el aminoácido y formar la proteína. Y el ARN, ¿qué hace? Copia esa información y lleva al citoplasma. Y en el citoplasma los ribosomas ensamblan los aminoácidos según esa información. Y ahí va formando las proteínas. Habíamos dicho nosotros que existen, ¿cómo le voy a decir? Tiene que existir por lo menos 50 aminoácidos para adelante para considerar proteína. Menos de 50 aminoácidos son polipéptidos. Y el citosol, que es la parte del citoplasma que queda por fuera de los organelos membranosos, o sea, el espacio vacío entre los organoides. ¿Y qué es lo que contiene? El citoesqueleto, centriolos, centrosomas, donde están acá se ven los centriolos, ribosomas libres y las inclusiones, que dijimos que son almacenamiento de sustancias, que no están rodeados por membrana, obviamente. Bueno, acá podemos ver la división de las células eucariotas. La división de la célula procariota era fisión binaria, que se aumenta de tamaño, duplica su ADN y pues se divide en dos. Sin embargo, las células eucariotas se pueden dividir de dos formas, la mitosis y la meiosis. La mitosis es para las células somáticas. ¿Qué significa eso? Células de todo el cuerpo menos las sexuales. O sea, células del músculo, del cartílago, del hueso, todo eso se multiplican por mitosis. ¿Y en qué consiste la mitosis? Que se duplica su material genético y cuando se divide, la célula hija tiene exactamente la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. ¿Sí? Es una división ecuacional. Solo se ve entonces en las células somáticas. Sin embargo, las meiosis son un tipo de división celular de las células sexuales o células germinativas, en el espermatozoide y óvulo. Entonces, cuando se divide, las células hijas tienen el 50% del número de cromosomas que la célula madre. Es decir, el producto de la mitosis son 2 células, el producto de la meiosis son 4 células. Va a dar 4 células haploides, se dice cuando tiene solo la mitad, o sea 23 cromosomas. ¿Y por qué eso? Porque cuando se forma el espermatozoide, justamente para que se pueda formar el espermatozoide y el óvulo, se divide así, se divide por meiosis las células germinativas, las células madres espermatogénicas y las células madres ovogénicas. Y entonces, ¿por qué tiene que ser solo 23? Por ejemplo, un espermatozoide solo tiene 23 cromosomas y el óvulo solo tiene 23 cromosomas. Entonces, cuando se produce la fecundación, forman una célula huevo que se llama cigoto, que va a tener 46 cromosomas, 23 del óvulo y 23 del espermatozoide. Por eso es necesario que el espermatozoide solo tenga 23 cromosomas y el óvulo también. Acá tenemos los ribosomas de las células eucariotas, que tienen 2 unidades, ¿verdad? La subunidad menor y la subunidad mayor. Un ribosoma está formado por ARN ribosómico más proteínas. ¿Verdad? ¿Cuál es la función? Síntesis de proteína. Es decir, los aminoácidos se traen en el ribosoma y acá se ensambla formando la cadena proteica. Se puede encontrar libres en el citosol o adherido al retículo endoplasmático rugoso. Acá le doy un ejemplo de los cilios y flagelos. Acá está. Este es el microscopio óptico. La misma estructura al microscopio electrónico se ve así, mucho más grande. ¿Vieron estos pelitos que están acá? Estos son los cilios, cuando son cortos y múltiples.
en la superficie de la célula, ¿verdad? Entonces, ¿saben? Viste que el microscopio óptico aumenta 50 veces la capacidad de resolución del ojo humano. Y el microscopio electrónico aumenta 50 veces la resolución del del microscopio óptico. Es decir, el microscopio electrónico tiene una resolución mucho mayor, ¿verdad? Imagínense si es que el microscopio óptico aumenta 50 veces la capacidad del ojo humano, y el microscopio electrónico aumenta 50 veces la capacidad del microscopio óptico, ¿cuántas veces va a aumentar la capacidad del ojo humano? El microscopio electrónico 250.000 veces. 250.000 veces aumenta tu capacidad resolutiva el microscopio electrónico. Por eso vemos así. Vieron acá, estos son los cilios. Estas son las células que tapizan la vía respiratoria. Toda la vía respiratoria tiene esta estructura acá en su superficie, este pelito. Y estos se mueven así. Acá se vieron. Estos se mueven así. De uno a otro lado se mueve así. ¿Para qué? Para que todo lo que son cuerpos extraños, polvo, todo eso vayan quedando acá en la superficie. Porque viste que el epitelio respiratorio produce moco acá en la superficie, que es pegajoso. Entonces todos los cuerpos extraños, así suciedad, polvo y eso, se quedan todo ahí y después los cilios empiezan a sacar otra vez hacia afuera. Sacan otra vez hacia afuera. Después alcanza una parte donde estimula la tos, uno tose y saca, ¿verdad? A veces es imperceptible cuando uno está con un resfrío, por ejemplo, esto aumenta la secreción de moco. ¿Sí? En los fumadores, por ejemplo, esto es lo que desaparece. En los fumadores, estos cilios van desapareciendo todo. Entonces no hay más una estructura que pueda ir limpiando la vía aérea continuamente. Entonces, una persona que fuma mucho tiempo, ustedes se van a dar cuenta que cada rato hace esto. ¿Hace por qué? Porque ya no hay esta estructura que le va limpiando la vía aérea. Entonces siempre va a tener la sensación de que algo le molesta en la garganta. ¿Por qué? Porque se va acumulando moco, suciedad, eso con el tiempo en la vía aérea. Bueno, muchas gracias. Hasta aquí vamos.